7:57 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Javier Pacheco, ex procurador general del Estado. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rumi. Muy buenos días, Aarón. Un placer estar aquí en su programa. Un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué le evoca a usted la palabra Miguel Grau, ese nombre? Creo que es un paradigma para muchas personas aquí en nuestro país, porque fue una persona que dio su vida por la defensa y la creación del patriotismo, ¿no? Porque antes, históricamente hablando, un poquito de historia, no había patriotismo. Y a raíz de esta guerra, ¿no? Lamentablemente, con las pérdidas y las consecuencias que se tuvieron para el país, es que se gesta y se acuña el sentimiento nacionalista y patriotista, ¿no? Entonces, el patriotismo. Y Miguel Grau es un paradigma a seguir. Definitivamente se evoca la memoria de Miguel Grau. Hoy es justamente partió a la inmortalidad junto a su gloriosa tripulación, ¿no? Los héroes del Monitor Huáscar. Honor y gloria al caballero de los mares, doctor. Aarón Salomón. Doctor, a ver, se ha generado una polémica en torno a la ley de crimen organizado. Hay juristas que están a favor, hay letrados que están en contra. ¿Cuál es su posición al respecto? A ver, lo que tenemos que tener claro hoy día es que el país, como está, ha avanzado en distintos aspectos, económicos, en el tema de lo que es interesante para la migración. Pero así como nos hemos vuelto desde la época de los 2000 en adelante, también dentro de este crecimiento han traído varios fenómenos. Y uno de estos es lamentablemente la inseguridad ciudadana. Uh-huh. Y como consecuencia de habernos vuelto también elegibles, hemos importado otro tipo de conductas criminales mucho más duras que las que se tenían aquí en el país, ¿no? Y contra ello, hoy vemos que lamentablemente estamos desbordados. Ya la corrupción no es el primer problema del país, sino la inseguridad ciudadana, en donde tenemos la percepción de que cuando alguien sale afuera a la calle, ojalá pueda regresar a su hogar, por cómo hemos visto, ¿no? las conductas hoy día de estas personas que en su mayoría, ¿no? Cometen actos ya sin ningún tipo de reparo, ¿no? Son de gatillo fácil, como señalan, ¿no? O sea, ya no hay códigos como era antes, ¿no? Simple y sencillamente ahora lo que se hacen es ejecutar. Y claro, como parte de una política criminal, porque entendemos que el Ejecutivo es lo que hace, ha emitido este proyecto de ley, el 9085, ¿no? En el cual está incorporando conductas y crea un nuevo tipo penal, el cual todavía está en evaluación a nivel del Congreso. Pero haciendo un análisis, ¿qué es lo que es importante? Vamos a dividir esto en 3 etapas, ¿no? Como lo hacemos con mis alumnos de la maestría en la Universidad de San Martín. Los primeros 3, delitos que sirven de base para este denominado terrorismo urbano, ¿no? Son el sicariato, la conspiración, el secuestro y la extorsión. Estos tipos penales, ¿no? Que es lo que se ha desarrollado, son los que el Ejecutivo ha incrementado las penas. En el primer caso, del sicariato, a 30 años, ¿no? A 30 años. En el segundo caso, cuando se trata de conspiración en una u otra modalidad, le ha puesto de 10 a 15 y de 20 a 30 años. En el secuestro, lo toma como base para utilizarlo como parte del delito de que pretenden crear. De extorsión, de crimen, de terrorismo urbano. Uh-huh. Y el de extorsión, que lo que hace es incrementar también el tipo penal entre 15 a 20 años y dependiendo de las modalidades agravadas, lo manda hasta de 25 a 30 años. Ahora, lo que aquí hay que tener claro es que estos tipos penales, y siempre como penalista, como docente universitario, yo tengo que señalar, dentro de la formación que tengo, ¿no? El derecho penal no arregla los problemas. El derecho penal es la última ratio. Bajo esta línea, lo que vamos a citar al maestro Zaffaroni, ¿no? Cuando maximizas las penas, lo que se va a producir, ¿qué cosa es? Se va a producir una
deslegitimación de la norma. Porque se va a ver en muchos casos que sea imposible su cumplimiento. Y cuando ya vemos que hay deslegitimación de la norma, la consecuencia que viene es una posible anarquía. Por ejemplo, con esta pena de 30 años de cárcel para los que roban celulares. Exacto, ¿no? Porque, por supuesto que lo que aquí, digamos, dentro de la propuesta que se ha hecho es desincentivar a la gente. Así como cuando en su momento no usábamos cinturón de seguridad y se puso una pena, una multa, sí. Claro, y ahora todos usamos el cinturón de seguridad. Son situaciones distintas, porque aquí lo que se tiene que hacer es una política, un desarrollo de una política criminal que ataque estas conductas, pero tiene que tener un desarrollo integral del código. No solamente podemos trabajar este bien jurídico protegido como tal y dejar los otros, porque por un lado estamos maximizando algunos y estamos otros que ya regulan, ya tienen estas conductas tipificadas como tal, dejarlas sin un desarrollo. En el año 2001 hasta el 2006, en el Congreso de la República, se creó la Comisión Revisora del Código Penal, que establecía justamente la uniformidad en la aplicación de las penas respecto de los tipos penales. Creo que hoy es oportuno que adicionalmente a que se tenga que crear o se pretenda crear nuevos tipos penales, nuevamente se convoque a todas las organismos competentes, Congreso, Ejecutivo, y nuevamente se conforme una comisión revisora del Código Penal, pero que en esta vez sí pues hagan un trabajo concienzudo, uniforme, que dé legitimidad a la aplicación de las normas respecto de esta primera parte. Ahora, cuando hablamos ya de lo que es la creación de este tipo penal, el famoso 317C, que es el terrorismo urbano, yo desde mi posición académica veo que no era necesario crear un tipo penal en donde ya las propias conductas que han sido maximizadas y que tienen de una u otra forma sus agravantes en la primera etapa, lo que hemos expuesto, ¿no? Darle una connotación de violencia o amenaza o zozobra, ¿no? O terror, como dicen, digamos que estamos desnaturalizando el sentido de lo que es el derecho penal. ¿No daría resultado aplicar, digamos, una suerte de ley de terrorismo urbano? No, porque, a ver... Las penas ya existen, según lo que he señalado. Pero adicionalmente a esto, ¿no? Si nosotros hacemos un poquito de historia. Yo recuerdo cuando estaba ya en mi último año de estudiante de Derecho, en el 98, en donde Fujimori emitió pues estos famosos decretos del 965, 966, 967, que era igual, ¿no? Terrorismo. Tal cual, sí. ¿No? Y hubo una vigencia de 3 años, hasta que llegó Paniagua y derogó, y el Tribunal Constitucional dijo que el terrorismo solamente se le puede imputar a aquella persona que quiere subvertir el orden constitucional. Entonces, si ya tenemos los criterios y los conceptos claramente fijados dentro de un país que respete el Estado de Derecho, ¿qué sentido tenía de poner nuevamente un tipo penal que no funcionó? Entonces, si en esa época no funcionó, y hoy tenemos las conductas que están reguladas en otros tipos penales, que protegen otros bienes jurídicos distintos al que hoy se pretende proteger, entonces ahí yo considero que, digamos, se dio una suerte de animosidad por parte de quien hizo esta norma, pero como una respuesta, digamos, desesperada a una situación crítica. ¿Cuáles serían los riesgos, cuáles serían los riesgos de aplicar una ley que hable precisamente sobre terrorismo urbano? El problema justamente es ese, ¿no? Que estamos deslegitimando la norma, como lo dije al principio, ¿no? Y cuando hay una deslegitimación de la norma, vamos a llegar poco a poco a una anarquía. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces nosotros tenemos que tener una forma sistematizada de aplicar el código, desde la parte de las conductas hasta la parte de su aplicación en las penas. Y esta, por supuesto, pues que tiene que tener sus beneficios y sus agravantes, ¿no? Para quienes la cometen. Pero en este caso nos estamos yendo al máximo respecto de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la gradualidad que tiene que haber? Que en algunos casos, supongamos que
pueda tipificar entre un tipo penal que sea contra el cuerpo, la vida y la salud y uno de sencillamente extorsión, con otro de homicidio. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ya ¿no? veo, lo que usted cuestiona es la gradualidad. Exacto. Sí, ya. ¿Y qué va a pasar, no? Si la gente dice, bueno, si estoy conspirando y tengo 10 a 15 años y un homicidio simple es mucho más económico, digamos, mejor poniéndolo mato. así, o sea, me voy por el valor vida, que me va a salir a la larga mucho más barato que me prueben el otro. Y acepto, pues, la gente aceptará el delito solo de homicidio, ¿no? Y finalmente ahí, digamos que se está produciendo una inaplicación o una aplicación incorrecta de la sistematización, cómo fue pensada en su momento cuando se crea el código. Entiendo, entonces alguien sería, si se incorpora este delito de terrorismo urbano, alguien sería igualmente sancionado, penalizado, si es que realiza extorsión o o se hace sicariato. Exacto. O sea, uno tiene que establecer siempre la graduación en la sanción. Gradualidad. Exacto, la gradualidad, ¿no? Importantísimo. Entonces, y creo que ahí, digamos que así como están las cosas y estas modificaciones tendrían que ser analizadas ya en una comisión, pero expuesta, pues, como se hizo en las comisiones revisoras, con participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, ¿no? En los que tengan que intervenir, ¿no? Representantes de las universidades, pero así como está, digamos, esta propuesta, si bien es cierto, parte del Ejecutivo como una respuesta a los fenómenos que hoy estamos enfrentando, ha llegado al Congreso, y el Congreso tendría que darle un matiz de tranquilidad y qué es lo que se espera, y hacer una evaluación consciente. Esto no es solamente un trabajo de un par de días, esto es una evaluación que tiene que tener, claro, debe ser rápida, pero no se puede dar Al momento, ¿cuántos años de cárcel conlleva el delito de extorsión, por ejemplo? Bueno, el delito de extorsión, estamos hablando ahora de más o menos 20, o sea, llegamos, ¿no? Entre 20, 25 años, ¿no? O sea, las penas ya existen. Ya existen las penas, Exacto. son graves. Pero no se aplican, son ¿no? graves, pero o sea, sí se aplican, ¿no? No es que no se apliquen, el problema es que lo que estamos haciendo es elevar la sanción penal, pero ¿cuál es el efecto que ha visto el que generó esta norma? Desalentar a la gente a que cometa el delito. Y al final, creo que ese puede ser un elemento mínimo. Existen otros elementos, ¿no? Pero eso me gustaría tratarlo luego, porque ahora viene la tercera parte, que es importante, en donde este proyecto, en la última parte, ha señalado que el personal, ¿no? Las medidas de emergencia, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas en el Perú durante la vigencia de los estados de emergencia que sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados de ser el caso y procesados según el 173. En el fuero militar policial. Aquí no se entiende algo que es importante, ¿no? Y creo que aquí no se ha podido explicar esta última parte de lo que contiene este proyecto de ley. Esto va con el cumplimiento del principio de autoridad. Lo que las personas no han entendido primero, y he escuchado, digamos, a muchas personas hablar que podría existir o estar institucionalizado un derecho a la protesta. Lamentablemente, el derecho a la protesta no existe. No existe. Nunca ha existido, ¿no? Pero aquí algo que no existe lo tratan de institucionalizar a efectos de poder salir y marchar, y dentro de esa marcha, independientemente de lo que sí pueda existir, es una manifestación de voluntad. Que es diferente. Libertad de expresión. Exacto, que es distinto ya a incurrir en conductas, ¿no? Como bloquear vía, quemar llantas, pero son etcétera, ¿no? conductas delictivas. Entonces, contra ello, dentro de lo que esta norma establece, que es la aplicación del jus puniendi, porque el jus puniendi, quienes lo entienden académicamente, es muy duro, es que el Estado puede hacerte lo que quiera, ¿no? Y justamente en la aplicación del jus puniendi, ¿no?, ofrecen garantías. Pero ¿qué cosa te está diciendo acá? Que cuando existan este tipo de acciones y se declare un estado de emergencia, ¿no? Cuando se da un estado de emergencia, ¿qué cosa significa? Que se va a aplicar en el máximo de su expresión el jus puniendi para efectos de conseguir la tranquilidad de la sociedad, y para ello se tienen que restringir derechos. De tal manera que si hay un estado de emergencia, yo no puedo salir a la calle, porque tengo que tener claro que ya no están los derechos en una normalidad común.
ya no tengo vigencia de derechos. Y si salgo bajo cuenta y riesgo, porque ya los derechos no están garantizados ni cautelados. Y por supuesto que ya las demás autoridades, actuando en el ejercicio de sus funciones, porque esto es importante decirlo, ¿no?, imponen el orden. Así es. Aplicando el principio de autoridad. Entonces, digamos que este proyecto tiene algunas cosas que tienen que ser, digamos, explicadas, pero que es la voluntad de quienes lo han elaborado para efectos de, en principio, conseguir tranquilidad y que el país siga un desarrollo, digamos, uniforme y dentro de, digamos, de los cánones que pedimos hoy día, ¿no?, que es el orden en el país. Seguridad ciudadana fundamentalmente. Vamos a hacer una breve pausa, 8:12 de la mañana. Estamos con el doctor Javier Pacheco, docente universitario de la maestría en la Universidad San Martín de Porres. Ya volvemos. 8:14 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM y también estamos en televisión, estamos en Tribu, canal 20.1. Doctor Pacheco, usted ha señalado que es necesario un enfoque multidimensional sobre el tema que involucre sociedad, gobierno, instituciones, expertos en diferentes campos para encontrar soluciones efectivas, equitativas a este grave problema de la inseguridad. Pero ¿qué hacer? ¿Usted cree que sea el momento necesario o haya, digamos, esa posibilidad de acercarnos a lograr este enfoque multidimensional? Una línea, digamos, de ataque hoy a este fenómeno, que es la inseguridad ciudadana, es por supuesto una respuesta penal, ¿no?, que tiene que ser consensuada, tiene que ser estudiada, tiene que ser sistematizada. Pero lo que nos estamos olvidando hoy día es que dentro de la política que se tiene que desarrollar para enfrentar este fenómeno, no solamente parte de dar la respuesta hasta el final, respecto ya cuando sucedió el hecho, sino lo que tenemos que hacer es prevenir. Y lo que parece que nos hemos olvidado, sobre todo el Ministerio Público, ¿no?, que llega en esa línea, es un actor importante. Pero no menos importante también es el Ministerio del Interior y las otras entidades. Vamos a analizar en contexto qué pasa aquí. Aquí estamos prácticamente, hemos recibido la participación de organizaciones criminales que se dedican a estas actividades como son el sicariato, la conspiración, el secuestro y la extorsión. Pero cuando nosotros analizamos, estos tipos penales tienen una finalidad. ¿Cuál es? Lucrar. Todas estas acciones, estas conductas se dan para lucrar. Cuando nosotros observamos este tipo de figuras penales, tienen un solo fin: el hacer que la organización criminal se beneficie económicamente o manteniendo una posición de poder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer una labor preventiva con la policía, ¿no?, con, digamos, un trabajo especializado en donde tengamos primero que hacer un trabajo de inteligencia. Pero tiene que ir de la mano con quienes. Hoy día en el país tenemos ya la billetera electrónica, la billetera digital, y en su mayoría tendría que dictar, si quieren prevenir este tipo de acciones, que desaparezca el cash y que todo esté monetizado. De tal manera que cuando se realice una transacción, como se dan en otros países, esto no es algo nuevo, por supuesto que aquí las interferencias de dinero sin sustento a personas que no tienen cómo justificar sería mucho más fácil de identificar a través de la unidad de inteligencia financiera. Y por supuesto que si estamos nosotros verificando que esta actividad se realiza para lucrar, para financiar estas organizaciones criminales, entonces cortando esta acción sería un gran elemento que posibilite el combate contra la inseguridad ciudadana y contra este tipo de conductas. Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una comparativa, miramos al sur, a Chile, hoy día vemos que existe un fiscal virtual que se llama el famoso fiscal Heredia. El fiscal Heredia combate organizaciones criminales que tienen que ver con sicariato, conspiración, narcotráfico, ¿no?,
pero ¿en base a qué? A algoritmos que se encargan de detectar desviaciones de flujos de dinero que no pueden ser sustentados. Pero para ello tenemos que desarrollar una interoperabilidad ante la SUNAT, tiene que el Ministerio Público estar directamente conectado en tiempo real, conjuntamente con la Contraloría, ¿no?, y la Unidad de Inteligencia Financiera, para efectos de poder tener claro que en el país se están dando desviaciones de recursos. Y yo creo que así, una vez implantada esta política, que lo hemos explicado de forma, digamos, rápida, ¿no?, pero esto tiene un mayor análisis, podríamos realmente prevenir y evitar hoy los fenómenos que estamos enfrentando. Sin embargo, así como están las cosas, empezando desde el final, no creo que tengamos mucho efecto ni éxito. 8:20 de la mañana, Alisa Durán. Doctor, respecto a la nomenclatura del terrorismo urbano, usted nos mencionaba que ya existen penas con esta cantidad de años de condena y existen sanciones similares que uno al momento de sancionar pues va a tipificar y tratar de adecuar el tipo penal a lo que se está cometiendo en cuanto a la criminalidad organizada. Sin embargo, ¿cuán importante cree usted que es la nomenclatura de llamarlo terrorismo urbano? Porque hay muchos comentarios y opiniones de distintos expertos que dicen, bueno, ahora hablamos de terrorismo urbano y si no encuadra en terrorismo urbano, lo que hemos vivido antes ha sido terrorismo rural y luego ¿qué va a venir? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué usted recomienda para que a cada momento que aparezca algún nuevo tipo penal no se esté tratando de adecuar más normas y seguir creando más leyes y luego al momento de aplicar se siga fallando en esto? Entiendo que al pretender crear este nuevo tipo penal, terrorismo urbano, lo que está haciendo es generar un concurso de conductas, sea real o ideal. No es lo óptimo, porque como dije anteriormente, ¿no?, ya estamos ante una deslegitimación, pero lo más importante cuando hablas de nomenclatura, ya el Tribunal Constitucional en nuestro país ha definido qué cosa es terrorismo. Es aquel que quiere subvertir el orden constitucional a través de la fuerza. Y aquí lo que nosotros estamos viendo que son personas agrupadas en organizaciones criminales que lo que buscan es lucrar. Y conceptualmente es algo muy distinto a lo que ya tenemos nosotros institucionalizado o regulado por el Tribunal Constitucional. Bajo ese contexto, digamos que este tipo penal, además de pretender hacer un concurso de penas que ya están agravadas, es innecesario. Lo que de repente quizás han pretendido quizás es, trato de entender, ¿no?, leyendo el proyecto, buscar algunas diferencias que probablemente sí se puedan aplicar, pero basados en normas y análisis, pero lo que no han hecho es analizar que ya el Tribunal Constitucional, que es el ente que define cuál es la situación respecto a estos tipos, ya definió qué cosa es terrorismo. Y sobre el tema de la ley de crimen organizado, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Hay que afinar el tema. En todo caso, ¿cómo podríamos avanzar a una norma que nos permita asegurar tranquilidad, paz para los peruanos? Justo el día de ayer en clase, con mis alumnos de la maestría, estábamos analizando que es distinto a ¿no?, el delito, esta norma que se ha dado de crimen organizado, ¿no? Y lo que nosotros vemos es dos aspectos positivos, pero también uno negativo, ¿no?, respecto del tema vinculado a los allanamientos. El primero, que efectivamente, repito, ¿no?, muchos dicen, no, que las organizaciones criminales, lo hemos visto, ¿no?, la organización criminal, la asociación ilícita en su momento del caso Fujimori y Montesinos, el caso Dinámicos del Centro, los cuellos blancos, ¿no? ¿Cuál era su finalidad de todas estas? Lucrar. Y lo que se ha hecho aquí con esta norma es precisar que efectivamente una organización criminal tiene esa finalidad, lucrar. Entonces, ya colocar en el papel lo que ya se entendía en la práctica por jurisprudencias y acuerdos, ¿no?, resoluciones emitidas, solamente es colocar esto ante una respuesta muy abierta
y que lamentablemente la Fiscalía no hacía una labor sostenible. ¿Por qué? Porque bastaba solamente, como hemos visto en las noticias, ¿no?, colocar un papel con 3 fotos y eso es una organización criminal. No. El que representa el jus puniendi en el país es el Ministerio Público, que tiene todas las prerrogativas para entrar, sacar, obtener la información, respetando las garantías que nos da el proceso penal. Pero bajo esa línea, lo que habíamos visto en estos últimos tiempos aparentemente, y se da esa respuesta, ¿no?, es que la Fiscalía no estaba haciendo una labor, consciente, ¿no? Y seguramente esto tendrá otro tipo de explicaciones, presupuestales, preparación, ¿no?, dentro de una crisis que tenemos en el sistema. Pero lo real y concreto es que el ciudadano de AP no puede ser intervenido y no puede estar, digamos, inmerso en una organización solo con fotos. Tiene que haber una mayor elaboración. Y lo que ha hecho este tipo penal, esta norma, es fijar y detallar cuáles son los supuestos de organización criminal. Y bajo esa línea, digamos que tampoco hay que ser mezquinos. Claro que sí. El resto de lo que implica el allanamiento y todo lo demás, bueno, el Congreso se ha equivocado porque ha hecho la corrección en una ley derogada. Nos olvidamos que... Eso no vale. No, claro, o sea, los allanamientos van a seguir. Y un fiscal, no nos olvidemos que el allanamiento tiene 3 etapas. El registro, el allanamiento propiamente dicho y el ingreso, ¿no? Y esto ya está regulado en el Código Procesal Penal. Y hay sentencias de la Corte Suprema que establecen que eso es vigente. Incluso respecto de lo que anteriormente se podía, digamos, tener en cuenta. Así que yo creo que aquí ha habido, digamos, una exclamación de varias personas respecto de una norma que está derogada y que no tiene efectos, no va a ser eficaz. En consecuencia, entiendo que los allanamientos y todo lo demás va a continuar conforme lo establece el Código Procesal Penal vigente al día de hoy, que no ha sido modificado. Bien, doctor Javier Pacheco, muchísimas gracias por estar en Altavoz Invital. Por favor, su despedida de las audiencias. Un placer estar aquí con ustedes, Romy, Aarón. Muchas gracias. Alisa, y cuando quieran estamos a la orden para poder ilustrar a la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Estuvimos doctor. con el doctor Javier Pacheco, profesor de maestría en la Universidad San Martín de Porres, ex procurador general del Estado. Pausa breve y volvemos. Brevísima, ya volvemos. No, encantado.